no somos bots. Entonces, ¿qué, quiénes y cómo somos en Internet? Una hora de radio podcast para analizar los entornos digitales a través de la antropología. Bienvenidas a No Somos Bots. Soy Andrea Kropman, de Paseos Etnográficos por Internet, desde Radio Comunitaria del Canódromo para Conexión Liura. En el episodio de hoy vamos a abordar desde la antropología y otras ciencias sociales las citas mediadas por plataformas como Tinder, Bumble y otras. Hablaremos de las aplicaciones de levante o de ligue. Arrancamos. ¿Cuáles son las técnicas más comunes para ligar? ¿Cuál es tu técnica? A la hora de relacionarnos sexoafectivamente con alguien, pensamos en bailes, en conversaciones o participación en grupos. Nuestras primeras relaciones de caricias y besos pudieron haber estado en el liceo, en el instituto, en el barrio, en el club o en las pantallas. Después de los primeros encuentros, las relaciones tienen un upgrade de intimidad y los grupos se consolidan o se produce un distanciamiento. La mediación que había en la formación de parejas estaba más asociada a los grupos sociales o a la amiga de turno en su caracterización de celestina que a una pantalla. Escasas podrían ser las oportunidades en las que los primeros contactos para ligar fuesen a través de las llamadas telefónicas, cartas allende los mares o algún programa de televisión. Aquella mediación artesanal tejida con las técnicas de pavoneo que cada uno pudiese tener, desarrolladas tras mucho aprendizaje experiencial, se cortaron en seco para iniciar la curva de aprendizaje de nuevo con aplicaciones de citas. Ahora, una foto de los músculos chocolate o los chocolates que había que ejercitar, un avío con la invención de hobbies, fotos sacadas por profesionales que no se pueden pagar, un tiempo dedicado a dar respuesta a todos los match que la aplicación quiere premiarnos y si se quiere tener más contactos, viene el demonio tecnológico y ofrece una otra suscripción. Nos preguntamos entonces cuáles son los caminos de ida y de vuelta de las personas que usan o usaron las aplicaciones de levante y cómo son las experiencias entre el aprendizaje del levante mediado y la ansiedad que genera la cascada de fotos similares en ese scroll infinito. ¿Qué niveles de intimidad puede existir tras un contacto foto más chat? ¿Cuáles son los peligros que podrían llegar en este tipo de contactos? ¿Hay amor mediado o mediatización del amor? Para seguir con la introducción del tema, vamos a pasar una entrevista en diferido que le hicimos a Lexi Koren, psicoterapeuta, sexóloga y coordinadora de intimidad chilena que trabaja en Noruega, Inglaterra y España. Hola, estamos aquí con Lexi en diferido, así que vamos a ver cómo salen estas preguntas y respuestas que grabamos por separado. Debido a que Lexi Koren tenía que estar de viaje y no pudimos hacerlo en simultáneo. Una de las primeras preguntas que le hacemos a Lexi es en las terapias que realizas, ¿te has encontrado con parejas formadas a través de las aplicaciones de citas? ¿Y cuáles serían las razones por las que deciden utilizar apps? Sí, y con bastante frecuencia. Pero también creo que hay que pensar un poquito en el contexto. Mi trabajo se sitúa en Londres y Oslo, que son ciudades donde hay movimiento y transiciones migratorias constantes. Entonces, cuando estás en una ciudad donde hay esas transiciones, vas a querer efectivizar el encuentro. ¿Cómo lo puedes hacer de manera más rápida? Además, estos son lugares donde hace mucho tiempo existe una digitalización de lo cotidiano. Entonces las aplicaciones de cita se han convertido en uno de los principales espacios de encuentros contemporáneos. También lo que he observado en terapia es que muchas personas llegan a las apps no solo por falta de opciones, sino porque representan un deseo de ampliar las posibilidades y tener cierto control sobre el modo de vincularse.
Yo creo que las apps prometen la exploración de identidades, de orientaciones y deseos que quizás en el entorno cotidiano sería un poquito más difícil de expresar. No sé si cumplen con esto, pero te dan la posibilidad de poder anotar qué es lo que te interesa, qué es lo que no. Solamente el movimiento de decir esto me gusta, esto no, y así vas descartando a posibles match. Hay una forma de juego alrededor de eso, ¿no? Una experiencia de quizás algo de control. Y también he notado que detrás del uso hay una mezcla de esperanza y cansancio, algo de saturación. Hay una esperanza de encontrar una conexión auténtica, pero también he notado que la gente está agotada. Hay como un agotamiento ante la sobreestimulación y la superficialidad del formato. Aquí creo que hay un territorio donde convive el anhelo de la intimidad, pero también la defensa frente al rechazo. Y de muchas formas es una práctica que en muchos casos se experimentan como la mercantilización de los afectos. En tu práctica como terapeuta, ¿te has encontrado con personas que viven su afectividad en el plano digital y se ven imposibilitadas de vivir el cara a cara de las relaciones? ¿Qué dificultades o contextos sociales encuentras? Sí, es un fenómeno cada vez más presente. Vivimos en una cultura hiperconectada, pero profundamente desconectada del cuerpo. Creo que aquí lo digital ofrece una sensación de seguridad. Como mencionaba adelante, hay algo de control aquí. Hay como podemos controlar lo que mostramos, cuándo respondemos, cómo parecemos frente al otro. Puede haber un tipo de performance, alguna máscara que uno va diseñando al presentarse frente al otro. Pero ese control a veces se transforma en una forma de evitar la vulnerabilidad y eso tiene un impacto en el encuentro real. Muchas de las personas con las que trabajo crecieron o maduraron afectivamente en entornos digitales. Entonces, eso influye en su forma de gestionar la intimidad. Hay miedos que he podido identificar, por ejemplo, hay miedos al rechazo, hay ansiedad ante la exposición, dificultad para tolerar la incertidumbre del vínculo cara a cara, y así, ¿no? Tanta expectativa y tanto de ir a una cita tras otra también te causa esto, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? A nivel social, quizás hay un contexto de aislamiento emocional post pandemia. Y aquí habría que hablar más con las personas que han estudiado esto, ¿no? Estas son un poco más mis observaciones desde la consulta. Pero esto de ese contexto de aislamiento emocional post pandemia hay una precariedad afectiva y también una narrativa individualista que dificulta sostener procesos relacionales más lentos y orgánicos. Todo tiene que ser rápido. Necesitamos esta sensación de satisfacción inmediata. Entonces, lo digital se vuelve como un refugio y este refugio a veces se vuelve en una jaula. De los casos que has estudiado y tratado, ¿en qué tipo de conformación de parejas has percibido más dificultad a la hora de entenderse y disfrutar de la relación? A ver, más que por la estructura de la pareja, o sea, monógama, abierta, poliamorosa, queer, heterosexual, etc. Las dificultades creo que suelen venir por falta de comunicación, falta de lenguaje emocional compartido. No nos estamos entendiendo. Es decir, cuando las personas no tienen herramientas para hablar de lo que sienten, de sus límites, de sus deseos, dónde quieren ir, hay cosas compartidas,
estamos hablando uno encima del otro, o sea, es un problema comunicacional. Y en las parejas más tradicionales, esto suele manifestarse como rutinas afectivas o sexuales vacías. En las más alternativas, como desbordes por faltas de acuerdos claros. Sí. En general, noto más conflicto cuando hay una desconexión entre el ideal de la pareja que la pareja intenta sostener. Por ejemplo, si el ideal de la pareja es somos modernos, o somos libres, o somos fieles. Sostener esa visión y la realidad emocional o corporal que cada uno pueda habitar. Aquí hay el trabajo, ¿no? Entonces el trabajo terapéutico consiste en recuperar la honestidad y la presencia, volver al cuerpo, al aquí y a la hora, y desde ahí reconstruir el encuentro. Estamos aquí, ¿para dónde vamos ahora? ¿Para dónde queremos ir? En nuestra investigación sobre el uso de las aplicaciones de citas, invitamos a dos investigadores. Uno de ellos era Lexi Koren, como la estábamos escuchando, y el otro lo tenemos aquí con nosotras presente por videollamada, que es Joaquín Line, sociólogo, docente e investigador especializado en tecnologías y juventudes en Argentina, y hace relativamente poco tiempo, ya me corregirá si no, publicó el libro La reinvención del amor, una etnografía de cómo es enamorarse, tener sexo, amor, amigos y o mascotas en tiempos de Tinder, de la editorial Siglo XXI. Bienvenido, Joaquín. Hola, Andrea, muchas gracias por la invitación. Bueno, contento de estar acá con ustedes un rato. Muchas gracias por estar y bueno, por la paciencia. Después también acá mi compañera Joana Tarragón del grupo de Antropología Digital, que estamos juntas, del Instituto Català de Antropología. Hola, Joana. Hola, Andrea. Hola, Joaquín. Encantada de estar aquí. Bueno. Súper interesante lo que acabamos de escuchar de Lexi. Sí. La comentaremos. Sí, la verdad que es como que movió varios conceptos por ahí, ¿no? Que se pueden trabajar. Bueno, el primer, como te contaba, Joaquín, tenemos 3 tándems, ¿no? De testimonios que los vamos a escuchar para abrir, digamos, temas de análisis, además de todos los aportes que tú nos puedas ir dando de todas las investigaciones que hiciste, porque no solamente fue la del libro, sino que sé que hay otras, ¿no? Unos antecedentes ahí de investigación. Así que el primer tándem de informantes lo he buscado yo entre personas de diferentes edades y orígenes para que me hablaran de sus experiencias al interactuar con aplicaciones de cita, o como se dice también en el Río de la Plata, aplicaciones de levante, o como se puede decir aquí, de ligue. En los siguientes 2 audios que vamos a escuchar, Marcela y Elena, que están en distintos momentos de la vida y han utilizado plataformas de citas, nos van a contar distintos resultados, ¿no? A la hora de buscar, digamos, no tanto encontrar, sino buscar parejas sexoafectivas. Hola, tengo 24 años. Hace 3 años que estoy en España y una de las primeras cosas que hice cuando llegué fue descargarme Tinder. Y sé que esta afirmación puede sonar un poco polémica, pero quiero también dar un poco de contexto y compartir algunas ideas en frente al uso de esta plataforma. Y es que no fue una idea solamente mía. Recuerdo mis amigas que sobre todo de mi país, en Latinoamérica, dándome este mismo consejo de descargarme la aplicación. Yo creo que a partir de muchas cosas, y la primera tiene que ver con que cuando llegas a un país nuevo, independientemente de la situación en la que llegas, sino llegas como a un espacio que te permita socializar, como tipo algunas clases, algún curso o algún trabajo, precisamente es difícil socializar.
conseguir amigos, empezando por ahí, y más que todo tiene que ver también con ligues, por decirlo así. Entonces, en estos casos, Tinder se convierte en una herramienta, bueno, para estos fines. Tuve la oportunidad de salir con no muchas personas, debo de admitirlo, pero ahí fue donde encontré a quien es mi actual pareja y con quien ya llevamos 2 años. Uno se pone a leer bastante sobre el tema y tengo que decir que en un principio pensé que había tenido suerte, porque no son muchos los casos de éxito. Tengo que también mencionar que hemos tenido una relación muy estable con mi pareja, pero me pongo a mirar en mi círculo social y no soy la única. Y muchas personas migrantes también, que ahora tienen su pareja estable, lo conocieron a través de estas plataformas. La experiencia que más se me ha repetido en estos 3 años en los que he estado en las aplicaciones de cita es la de perfiles de estafadores. Yo creo que, bueno, una persona que tiene 62 años como los tengo ahora, pues es un perfil muy atractivo para hombres jóvenes que buscan estafar mujeres maduras, ¿no? Y esa es la experiencia más frecuente. Siempre han sido perfiles de personas norteamericanas, francesas, irlandesas, siempre perfiles extranjeros los que han tenido este comportamiento, ¿no? Luego sí que he conocido otras personas. En los 4 años he conversado mucho del sexo, sé muchas de las fantasías sexuales de los hombres, pero bueno, siempre se concretaban pocas cosas, había mensajes que empezaban y luego no continuaban, gente que aparecía y desaparecía, bueno, estas cosas que ya sabemos que están ligadas a este tipo de relaciones. Bueno, ahora continuamos desde aquí. Vamos a abrir como un poco los comentarios que podemos haber pensado, las opiniones que podemos haber pensado de esto que acabamos de escuchar, tanto la entrevista de Lexi como los 2 testimonios que escuchamos. Así que no sé si, Joaquín, querés como dar una idea así de lo que escuchaste, cómo lo podés enmarcar dentro de lo que has estudiado. Bueno, muy interesante los testimonios. Bueno, sí, es un poco lo que pasa, ¿no? Experiencias agridulces. Algunos tienen buenas experiencias y conocen lo que encuentran, lo que buscan, sean amistades o parejas o encuentros casuales o todo que cambia según el momento, y otros tienen experiencias más traumáticas o más agridulces de que no hay piel, no funciona, estafas o situaciones de abuso, etcétera. Así que, bueno, como en otras plataformas, como en otros lugares, como en las discotecas, también experiencias, bueno, en el mundo sexoafectivo, ¿no? También eso es común. Pero bueno, hay algo así un poco como sugería una de las entrevistadas, algo de la aceleración, ¿no? Que sean más rápido, chats íntimos, que se habla de sexoafectividad rápido con desconocidos, y rápido, hay una expectativa de pasar rápido a lo íntimo, a la sexualidad, hablar de cosas profundas, traumáticas, y eso está bueno en parte, y a veces es mucha información, ¿no? Porque por ahí uno en una época activa, si está usando las apps, tiene 2, 3 citas, 4 por semana, y en toda esa expectativa, todo ese casting recíproco, esa entrevista laboral, al mismo tiempo que trata de seducir al otro y trata de ver si el otro es un candidato afín para lo que uno busca. Y bueno, a veces genera un burnout, ¿no? Mucho estrés, mucho trabajo afectivo. Sí, totalmente. Así que nada, es un poco de todo eso. Y nada, no sé qué más quieren. Es un tema muy amplio y muy vasto, no sé de qué quieren hablar específicamente. Vamos a empezar desde el principio, ¿no? O sea, en tus trabajos, mucho de lo que resalta, bueno, supongo que solo lo hiciste en Tinder, pero también viste, o sea, por lo menos uno de los trabajos que consulté, también hacías como los antecedentes de otras plataformas, ¿no? Me interesa que pudieses contarnos por qué definiste al final que era la aplicación Tinder en la cual te ibas a centrar más. También usé OkCupid y Bumble, que acá en Buenos Aires, en las principales ciudades de Argentina también se usa bastante.
pero sí Tinder es la más común, la más icónica, como la marca, ¿no? La pionera, la más hegemónica, es como un catch-all, ¿no? Que agarra todo, usada por heteros, gays, bis, etc. Y tiene como las redes sociales más exitosas, casualmente, ¿no? Como TikTok, Instagram, tiene el predominio de lo visual, ¿no? Es la que tiene más espacio para las imágenes, que en general son imágenes de corporalidad, ¿no? Entonces juega como en el extremo, juega Grindr, ¿no? Que es 3 años antes, surge en 2009, y de la que en 2012 Tinder toma mucho, esto de la geolocalización, de poder hacer match, quiero buscar gente a 1 kilómetro o a 5 kilómetros, y a su vez esto que esté centrado en lo visual, poco texto y mucho visual. Así que eso lleva así como un juego medio porno, voyeur, y ese es el riesgo y el atractivo a su vez por momentos, ¿no? Muchos entran y hay como una especie de fascinación al principio, que es como entrar en una especie de chats de porno amateur con gente que juega mucho con ese lenguaje de porno soft. Además de que se generen muchas veces chats interesantes y profundos de consumos culturales o de si existe Dios y otras cosas. Bueno, un poco desordenado, pero algo respondí. Sí, está bárbaro, y además también para aterrizar todo lo que queremos ir tejiendo, ¿no? En este ratito acá que estamos con No Somos Bots. La siguiente parte, no sé si tenías alguna pregunta para o después de... Sí. No, o sea, a mí me ha parecido, o sea, comentando un poquito lo que decía Lexi, que comentaba como que este tipo de plataformas que perpetúan un poco esta desconexión con el cuerpo que comentaba ella, que no sé si, claro, al final es como de una manera hemos perdido esa dinámica, ¿no? de relacionarnos físicamente, de tener este primer contacto físico. No sé un poquito tú, Joaquín, cómo lo desgranas. Me ha parecido interesante ese comentario, ¿no? De cómo pues nos estamos acostumbrando a tener esos primeros contactos a través de una pantalla, ¿no? Donde solo usamos la visión, pero no están jugando todos los sentidos, y bueno, pues que quizás una consecuencia es esta desconexión con el propio cuerpo y con los demás, y que luego esto se perpetúa cuando ella comentaba, ¿no? De que se hacía cuando hacían las terapias, de bueno, encontrarse a parejas totalmente desconectadas también entre ellas. Sí, hay algo muy de la época, ¿no? Muy de que estamos subsumidos en las pantallas, y eso de no solo las aptecitas que usan más que nada los solteros en algunos momentos de su vida, pero bueno, todas las pantallas en las que estamos, las redes, las videollamadas, los chats, el celu, el móvil, es todo parte, ¿no? Que se va formando parte de nuestra subjetividad y va modulando gran parte de nuestros vínculos. Así que incluso las búsquedas, sean de trabajo o de pareja o lo que queramos, de vínculo afectivo, las búsquedas se dan mucho, ¿no? Cada vez más por internet, por lo digital, sea por redes sociales. Los centennials, por ejemplo, los sub 30, básicamente buscan por Instagram, no es como su Tinder. Algunos dicen el Tinder sub 30, pues ya tienen incorporado ahí que buscan pareja o amistad o lo que quieren. Son más fluidos, como sabemos, como dice el estado del arte, y más, bueno, piensan en la pareja con deseo, pero también están atravesados por los nuevos mandatos y deseos del siglo XXI, que son ser muy activo en las redes y intentar pegarla como influencer, ser populares en las redes, en los streamings. Así que es el nuevo sueño y deseo de ser libres, viajar, pasarla bien, y además, entre todo eso, armar pareja y ver si arman familia, todo al mismo tiempo, que es un poco lo que queremos todos, y estamos en esa lucha
entre ver qué priorizamos en cada uno de nuestros momentos vitales. Exacto. Pero bueno, hay algo de eso, y mientras sí hay también mucha desconexión de vínculos, sea con familia, amigos, lo que sea, porque estamos mucho ahí prendidos a las pantallas, al celu, al chequeo. Hay estudios que dicen que chequeamos 120 veces por día WhatsApp promedio, y estudios también que dicen que el modo más común hoy de armar pareja es vía apps de ligue o apps de citas y vía redes sociales, ¿no? Ya desde hace 10, 15 años. Así que es el modo, y muchos que están en pareja desde hace más de 10, 15 años, a veces se separan porque, entre otras cosas, quieren vivir la experiencia de las apps de ligue, ¿no? Es como un canto de sirena que llama desde el imaginario, y todos queremos en algún momento ser contemporáneos y vivir la experiencia de bajarnos Tinder o Bumble o alguna app y vivir esa experiencia, que es una mezcla de videojuego, porno amateur, sexting y chats con desconocidos y desconocidas, con los que de donde puede salir un gran ligue o el amor de nuestra vida, ¿no? Es como una caja negra de sorpresas que nos fascina, o nos ha fascinado a muchos y muchas. Y de posibilidades infinitas. Sí. Bueno, ahora, y la gamification también, ¿no? Es una de las cosas que dicen también, que tienen sí, estas aplicaciones. Bueno, ahora vamos a dar paso a Joana, que nos trajo una batería, un tándem de testimonios. Un segundo tándem. En este caso es Cristina Marina y Marina, de 41 y 34 años respectivamente. Ambas residen en Barcelona. Y escucharemos un poquito algunas experiencias, pero también ver un poquito cambios en sus percepciones, sensaciones y hábitos a la hora de utilizar estas aplicaciones. Pues ambas llevan ya varios años en ellas, y alguna historia positiva también entre medio. Pues en mi opinión, las apps de cita son una herramienta para conocer a gente. Yo las habré utilizado de forma intermitente los últimos la última década de mi vida. Al principio me costó bastante hacérmelo, ¿no? Creo que la percepción que tiene hoy en día la gente de las apps de citas no tiene nada que ver con la de hace 10 años. Creo que hoy en día se ha normalizado mucho más y que la gente lo ve como una herramienta más y no le da más importancia. Antiguamente estaba más estigmatizado. Yo he tenido experiencias bastante divertidas, y la única quizás mala experiencia fue una cita que el chico realmente, la verdad que no se parecía mucho a las fotos, o eran sus 3 mejores fotos o la verdad que no, el chico no se parecía mucho. Bueno, aparte de esta, que salí un poco malhumorada de la cita y me enfadé un poco con las aplicaciones, tengo que decir que por encima de todo yo actualmente conocí a mi pareja en Tinder. Llevo 5 meses con él y estoy muy contenta con él, así que yo creo que hay que quitarse prejuicios de encima y ya está, y no darle vuelta a las cosas, y quizá no es la forma más romántica, pero desde luego es práctica. Donde sí que la usé muchísimo fue durante la pandemia, durante el periodo de encierro, ¿no? Entonces es verdad que sí que, bueno, por mi profesión sí que salía de casa, iba a trabajar y tal, pero bueno, después estaba en mi casa, que lo único que hacía era, pues eso, estudiar y estar, y me ponía como un horario de hablar por Tinder. Y llegué a tener bastantes contactos, pero acabé quedando con pocos. Uno de ellos es ahora un gran amigo mío, o sea, no tuvimos nunca nada romántico, pero nos hicimos muy amigos, y muchos pues ahí se quedaron en el aire. Entonces sí que la verdad la sensación que tenía es como, ostras, estoy conociendo a gente interesante, tal. Después tuve un periodo de que no lo usé más durante mucho tiempo.
Y ahora, pues hará un año o así, las volví a usar, pero ya no volví a usar Tinder. Porque me descargué Tinder y duré literalmente 5 minutos. O sea, me ponía a pasar fotos y me sentía aquello como un mercado de la carne, como una... Y bueno, y me pasa también con las otras apps, ¿eh? Me pasa en general que me las instalo y a los días me las desinstalo porque pues momentos, o sea, hay momentos así de soledad que digo, venga, voy a mirar perfiles y me siento como si estuviera mirando el catálogo del Lidl, ¿no? De a ver qué ofertas hay esta semana y lo odio y me siento también como muy seleccionando, ¿no? Ay, no, este que es alto, este que es bajo, este que tiene hijos, este que no, este que tal. Entonces es como que aplicas una lógica neoliberal a las relaciones humanas que es algo que después digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces me la desinstalo, ¿no? Y igual, pues en el rato que la he tenido instalada he hecho match con 2 o 3 y con eso sigo hablando después por WhatsApp y después pues con algunos pues va bien, ¿no? O sea que después es verdad que encuentras a gente mona en estas apps, pero el concepto este de ir pasando perfiles y en función de determinadas características, si te gusta o no te gusta, claro, yo me doy cuenta que en la vida real, pues no es tan así, ¿no? O sea, sí que es un poco así, porque evidentemente tiene que haber una atracción y tal, y normalmente son lugares comunes, ¿no? Donde te conoces con alguien. Bueno, Joaquín, yo quería preguntarte, ¿no? Escuchando un poquito estos, y a lo que hemos escuchado de Lexi y estos dos testimonios, y un poco con tu experiencia, a mí me trae mucho la curiosidad para entender y a ver si te mojas o no te mojas. O sea, ¿hasta qué punto crees que la arquitectura, ¿no? de estas plataformas como Tinder está modificando, ¿no? las dinámicas de relaciones, o son simplemente un mero reflejo de esos cambios que hoy ya están ocurriendo orgánicamente? Bueno, sí, interesante la pregunta. Sí, no, creo que no hay que usar ni las tecnologías en general ni las aptecitas como chivo expiatorio, ¿no? Son cambios culturales, sociales más profundos que venimos teniendo en las últimas décadas, que arrancan de algún modo, como dice la catalana, o el catalán, bueno, Paul Beatriz Preciado, arrancan en los 50, 60, 70, ¿no? con todo el emporio Playboy, con el depto de soltero, bueno, y cada vez una sociedad más laica y más, bueno, entre lo productivo del capitalismo y lo hedónico, ¿no? Y como dice Eva Illouz, esta gran socióloga marroquí a la que sigo, hay algo en la vida contemporánea y que se ve más que nada en los jóvenes, que hay algo como de los derechos al ocio, derecho a lo digital, a tener un wifi bueno, rápido y estable, y derechos al placer, ¿no? Y desde los últimos años que se reclama con total lógica y sentido común que el tiempo de ocio y el placer y la libertad y la autonomía sea también de las mujeres, ¿no? Que no sea esa sociedad patriarcal donde el placer y el tiempo libre estaba más del lado de los varones. Así que, bueno, esas son partes de las tensiones y los desafíos y toda esa mezcla de cosas es para lo que las apps son muy útiles, porque a las mujeres en el mundo hetero o lo que busquen les permite buscar con menos presión y con más intimidad, digamos, desde la intimidad y de su celular, y a los varones también les permite jugar a que son como playboys o lo que sea que quieran, y bueno, y entre las brechas que hay, entre los hiatos de la comunicación que siempre hubo, pero ahora se profundizan en que hay ciertas tendencias, creo, acá en Argentina y también en España, en Estados Unidos, que los varones tienden a ser en mayor medida más de centro o de derechas, y las mujeres tienden a ser más de centro-izquierda, izquierdas, más woke, más progresistas, más feministas. Así que mientras
mientras ellas están más subjetivadas por los feminismos y por todos estos cambios socioculturales que hubo en las últimas décadas, asociados a los vínculos, al trabajo afectivo, a la igualdad de todas estas cosas, ellos o nosotros estamos más subjetivados por los deportes, por lo gamer, por el porno, por este streaming de acceso al porno que tenemos 24/7 desde 2010, ¿no? Que es medio el cambio de época junto con la masificación de los smartphones, de las apps de ligue, de las redes sociales. Así que sí, un poco el clima de época. Una de las tantas cosas, de los grandes cambios de los últimos 15 años son las apps de citas para todos, pero bueno, entre otras cosas, ¿no? Hay aquí, no, hay unos cambios, unos desequilibrios, no, quizá un poco más ligado, ¿no? Lo que comentaba Lexi, ¿no? Que, bueno, al final parecen una herramienta que dentro de estos cambios dan una sensación de control, ¿no? Sí. De tener más dentro de este descontrol, y que estamos intentando entre todos buscar esos nuevos lugares, estas nuevas estructuras amorosas, familiares, todo, y esa sensación de control que nos da, de poder decir, bueno, yo me pongo mis opciones, que busco, que no busco, pero luego cuando se materializa ese control desaparece o no acaba de cuadrar, y ha habido una sensación de ilusión. No sé cómo lo veis. Sí. Sí, está también de lo que habla también esta socióloga Eva Iluz, ¿no? del imaginario plenty of fish, ¿no? De esto de que hay muchos candidatos, muchos partners disponibles en el mercado afectivo, en las apps, en las redes. Así que ante los primeros signos de desacuerdo, de unmatching con el otro, sea que estemos chateando, sea que estemos en una primera cita o en una cuarta o 10ª cita, o saliendo hace 3 meses, ahí, o a los 8 meses, ante las primeras cosas que no nos cierran, en muchos casos se tiende al reseteo, ¿no? al volver a la app, a seguir con el swipeo. Y bueno, como sabemos, en las generaciones de nuestros padres, madres y abuelos, a los 30 años, gran parte de la sociedad estaba ya juntada, casada y con hijos. Ahora estamos en una transición que es un poco lo contrario, como dice la baja de la tasa de natalidad en las grandes ciudades del mundo. Seúl, Madrid, Buenos Aires, es una constante en sectores medios, como que el proyecto familiar reproductivo del siglo XX se extiende, se pospone, los salarios también en promedio son más bajos, entonces el costo-beneficio y el sacrificio que implica crear y gestionar una familia le cierra menos a cada vez más personas. Así que ahí estamos en ese juego de lo digital virtual que es cómodo, es entretenido, estimula, pero en muchos casos genera también incertidumbre y desazón, porque bueno, muchos buscan al match perfecto, que es un poco lo que prometen las apps, y no lo consiguen, porque sí, como sabemos, el ideal como el match perfecto no existe. Sí, eso también tiene que ver con, no estaba pensando ahora, ¿no? Las representaciones de determinados roles, ¿no? No sé si eso lo viste también lo has visto en el trabajo, pero por ejemplo ahora en las redes sociales hay como representaciones de roles tanto de mujeres como de hombres muy ligados a distintos valores, ¿no? Y esas representaciones después tienen como réplicas, ¿no? Dentro de las aplicaciones de citas, ¿no? Por ejemplo, yo lo chequé más en Instagram, en las redes, pero
pero sí que hay esa adecuación de los perfiles, ¿no? De muchas mujeres, muchas personas en general, ¿no? Que deciden adecuar o copiar no sería la palabra, pero sí como que tratar de replicar esas representaciones que están siendo muy populares, ¿no? No sé si lo viste también en el estudio o podés comentar algo. Sí, no sé exactamente a qué te referís, pero yo lo asocio a que hay mucha tendencia, más que nada en las generaciones más jóvenes, pero es transversal dado que, bueno, como dijimos, son apps muy visuales en general, entonces se tiende a jugar bastante hay como máximas de que a más piel, el que muestra más piel tiene más likes, más matches, entonces se juega mucho con la estética del porno soft. Hay como un coqueteo con el sexting, ¿no? con el beboteo, con estar como ahí saliendo o entrando de la escena sexual, en foto en el espejo, foto en la cama, en el baño. Hay mucho juego con eso y bueno, y otros muestran que sí que están haciendo danza, jugando a algún deporte, andando a caballo, ¿no? Hay algo de mostrarse con el cuerpo en movimiento que paga, que rinde, más sube la tasa de matches. Entonces también sí hay algo de esto de más racionalidad, ¿no? Que podemos ahora jugar con a cuántos kilómetros queremos que esté el otro, cuánto mida, qué ideología tenga, qué consumos culturales. No sé si vieron que esta app que se usa bastante acá en Buenos Aires, o Cupid, vos podés contestar más de 1000 preguntas y en base a eso te arma con los otros perfiles sí, que entonces en tu estudio estaba planteado esa, o sea, había visto como claro, que lo describías. Bueno, y dice, entonces eso como que te arma un piso de afinidad en lo cultural, en lo ideológico. Obviamente cuando te encontrás después está lo inefable de los vínculos que se construyen o no, que hay piel o no, pero bueno, te arma ese piso que es un poco ambicioso, que hay un 89% de afinidad entre estos dos perfiles. Claro. Y muchos sí en el perfil mienten o muestran más ciertas cosas positivas, como en el marketing, ¿no? Hacemos automarketing de nuestro perfil y como si fuésemos marcas. Así que sí, es parte de lo complicado de este o del desafío, que primero nos conocemos en muchos casos por lo digital, y según nuestros perfiles bueno, en fin, como selves digitales, y después hay veces que se animan a pasar a lo presencial, donde todo es tiene más riesgo, ¿no? Y más costo también, porque hay que imitar la salida y todo eso. Acá que estamos en una crisis, como saben, con Milei y todo, bueno, cierta crisis económica, bajó la tasa de citas porque la gente, bueno, llega más justa a fin de mes, por lo que ya no le será tanto verse con alguien, pagar una cena, por el riesgo de que sea solo un momento tenso con un desconocido. Entonces hay como, tras el pico de la pandemia en el uso de las apps de ligue, hay como una vuelta a actividades más ligadas a lo presencial, fiestas con Tinder analógico, o hacer catas de vino, o hacer deportes. Sí, el contexto condiciona, ¿no? Sí, y también muchos tras cierto periodo de fascinación con las apps de citas, ya no quieren pasarse 2-3 semanas hablando con alguien por chat, que es un género frío, para verse también en el género cita, que también es frío, porque estás hablando con un desconocido o desconocida. Difícil salir de esa especie de entrevista. Entonces muchos sí
aspiran más a ir a fiestas, a grupos de lectura, otras actividades que sean más vitales y espontáneas, menos transaccionales, que las apps de citas son un poco eso, muy centradas en la búsqueda de vínculos serios. Exacto. Bueno, ahora vamos a ir al siguiente tándem de otros testimonios que en este caso los hizo Eva, es otra de nuestras compañeras, que por cierto, Eva, escucho también la Antropología Pop, el podcast, por donde escuchamos la entrevista, y la entrevista contigo, Joaquín. Y bueno, vamos a dar paso a Eva, que nos grabó su participación, y después los testimonios. Hola cibernautas, ¿cómo estamos? Les comparto desde mi salida de campo 2 testimonios que exploran cómo las dating apps se convierten en un escenario de encuentros, expectativas y búsquedas. Desde Barcelona, Raúl de Rumania y una mujer argentina nos abren una ventana a sus vivencias, 2 relatos distintos que nos hacen pensar en cómo el amor y el deseo se reconfiguran en la era digital. Aquí se los dejo. Hola, buenos días. En mi caso, la experiencia que tuve con las apps de citas no ha sido mala. Yo soy argentina viviendo en España ya hace varios años. En Argentina he usado la aplicación y he quedado con algún que otro chico. También era más joven y la verdad que muy bien. Con uno de ellos salí como un mes y después se terminó todo de forma mutua, pero quedó una muy buena relación que a día de hoy, si me lo cruzo en la calle, nos saludamos y todo bien. Y ahora viviendo en España, tanto a mí como a algunas amigas, nos pasa que cada una está metida en la rutina del día a día de trabajar, ir a entrenar. Quien viva solo, quien tiene hijos también es como un poco más complicado conocer gente o conocer chicos porque al final estás metido mucho en tus tareas del día a día. Y creo que la aplicación la verdad que está bueno para conectar con gente que dentro de todo puedes elegir quién te gusta y quién no. Obviamente charlas y ahí ves si hay feeling y te termina de gustar y quedas para tomar un café o lo que sea. Y en mi experiencia puntualmente no fue mala. Sí, estando acá en España he salido solo con 2 chicos. Con uno me he vuelto a ver, que quedamos otra vez para comer algo. Y con el otro la primera vez como que nos caímos súper bien, pero yo no me terminé de sentir muy cómoda. Creo que no congeniábamos mucho el uno con el otro y obviamente lo charlé y lo tomó súper bien del otro lado. Yo creo que la verdad que ayuda un montón. Es verdad que a veces es un poco, no me ha pasado, pero es un poco de lo que pedís por AliExpress y lo que te llega. A mí siempre me ha llegado lo que vi en las fotos, así que tengo muy buena referencia y me ha ido bien. Pero bueno, creo que te puedes encontrar de todo y supongo que influye mucho el mood con quien cada uno intente manejar las citas, ¿no? Yo, si no encuentro a alguien con quien salir porque al final no me gusta, igualmente puede quedar una buena relación y ser amigos. Y me quedo con eso, ¿no? Con la parte divertida. Yo nunca había usado apps de citas, ¿vale? Hasta hace relativamente poco, porque siempre había tenido una relación monógama con mi pareja y pues por decisiones que no tiene nada que ver ahora, decidimos abrir la relación y tal, y a partir de ese momento pues empecé a utilizar apps de citas, no necesariamente para ligar en ese momento o para tal, sino, no sé, un poco como experimento para conocer gente, salir un poco de la rutina, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo una de las cosas que más he visto como característica, la verdad, desde el punto de vista mío, es que hay mucha superficialidad, muchísima. Yo desde el primer momento, claro, como mi idea y lo que yo pretendía era simplemente, pues eso, conocer gente, salir a cenar, etcétera. Y si surgía la ocasión de que pasara algo más, pues perfecto. Y si no, pues no
no pasaba nada, no tenía un objetivo concreto. Y claro, pues no sé, hice una biografía donde explicaba un poco sobre mí, pues es el tipo de relación que tenía, que me dedicaba, bueno, digo, ya que voy a conocer gente, lo lógico es que quien me dé like, pues tenga ciertas afinidades en común conmigo, o le parezca interesante, y viceversa. Y después de varios meses me di cuenta que prácticamente el 99% no se leen la biografía, no se lee la descripción, simplemente el sí o no es en función de las fotos que hay. Y la verdad es que eso me sorprendió mucho, porque dije, vale, esto si hubiera estado enfocado a adolescentes, pues entiendo que con 15, 16, 17, vale, 20 años, no te fijes en nada más que no sea, pues eso, un físico más o menos agradable, una carita bonita y poca cosa más. Y me sorprendía que gente, pues eso, rozando la treintena o de 30 años para arriba, pues solo se fijara en lo superficial. Y eso fue un poco decepcionante. Y la verdad es que no le he dado el uso que en un principio pensaba que le iba a dar. Y al final he conocido mucha más gente interesante fuera de estas apps que citas que a través de ellas. Aunque también es cierto que he conocido gente con la que he quedado, todo bien, gente con la que hemos quedado y nos hemos hecho amigos y ahí se ha quedado la cosa, pero han sido más bien excepciones. Entonces, no sé, yo como una valoración general, al menos desde mi prisma y desde mis características personales, me da un poco de pena y incluso un poquito de vergüenza ver que hay tan poco interés en conocer a las otras personas un poco más allá de una foto, de una cara, de un cuerpo. Seguimos ya con esta parte que nos hizo Eva, nos hizo el trabajo de campo de Eva, y a la que agradecemos porque hoy no pudo venir a los estudios. Y bueno, justamente de esta parte hacemos las preguntas nosotras, Joana y yo, ya que ella no puede estar. Una de las cosas que me quedó de este último, de los audios que escuchamos recién de Eva, que había recopilado Eva, salta lo de la ansiedad, ¿no? Las emociones tipo ansiedad, ¿no? Las emociones de frustración, ¿no? Todo esto. Y a ver, esto tiene que ver, no sé si tú, bueno, lo pregunto, ¿no? Tiene que ver con la mercantilización que hay atrás de una aplicación como Tinder, ¿no? El tratar de dar este efecto de nunca parar y que cada vez hay más, ¿no? Que lo decías recién también un poco. Sí, creo que sí, pero también creo que está bueno pensar las apps de citas en tándem con las redes sociales, ¿no? Las principales avenidas hoy de internet, ¿no? Las plataformas de streaming, las redes y las apps más usadas como Tinder y otras, también las de finanzas y las de noticias, las de deporte, bueno, todo es como que todo el tiempo hay noticias, hay eventos, hay stories, hay selfies, hay contactos nuevos que se suman o que nos sugiere la plataforma. Entonces estamos como muy demandados afectiva y atencionalmente por todos estos microestímulos, y eso de algún modo abre las chances de conocer más gente y aprender un poco de cómo los otros se muestran y viven, pero también atenta un poco contra la estabilización de las parejas, ¿no? Porque como he entrevistado a muchos usuarios de redes y de las apps, y también lo hablo con amistades, muchos quizás están en pareja o empezando algo, y mientras tienen mensajes o chats con ex ligues o exparejas o con actuales contactos o matches que nunca llegaron a citas pero que se siguen dando likes por Instagram. Entonces hay, bueno, mucho juego ahí, y que en parte está bueno, en parte activa el deseo y funciona como
validación de uno, de que es atractivo, pero también distrae, ¿no? Y desenfoca el deseo del contrato monogámico en el que uno suele estar. Si tiene entre 30 y 45 años, que fue el centro de mi investigación. Los sub-30 quizás se llevan mejor, en algunos casos, con la pareja abierta y con formas más, menos clásicas. También un poco lo que... Pero sí, perdón. Y además, todo esto, sí, que haya tantos estímulos, tantos contactos, tantas posibilidades potenciales, lleva, en muchos casos, como decían ustedes, a que haya más ansiedad, más burnout, insomnio, estrés, como dicen muchos estudios, muchas estadísticas, y a la baja de la tasa de sexo efectivo de parejas, y a la baja de la tasa de natalidad en el largo plazo, de que sí, la gente está más ocupada por lo digital y trabaja más, y bueno, tiene menos tiempo y menos líbido en formar parejas y familias. Para bien y para mal. Sí. Decía Joana. No, un poquito también lo que comentabas antes, ¿no? Que al final también, bueno, este hastío, ¿no? De que se convierta casi como un trabajo más, que tienes que trabajar tu marca personal. Lo comentaba también el audio de Marina, otros que también hemos recibido, porque al final no hemos publicado todos los que hemos recibido, ¿no? Pero sí que algunos hablaban de, ostras, de repente dedico un tiempo a la semana a hacer esto, y de repente se me va de las manos el tiempo y me genera ansiedad de, o sea, me he pasado un domingo 4 horas seguidas dándole aquí, dándole a pasar perfiles, personas, cuerpos desnudos, ¿no? Ese que decía María, ese mercado de la carne, y que eso también genera, ¿no? Estas malas sensaciones. ¿No? Que no sería lo mismo de me he pasado toda la tarde, bueno, me he pasado por la noche viendo pues, series, de fiesta. Lo que se hace también con las series, ¿no? Sí. El scroll no, pero las series estas inacabables, ¿no? De Netflix, una tras otra tras otra. Sí. Te quedas con la sensación de hastío también, ¿no? O sea, o así. Y algo también interesante de esto es la cantidad de gente que sí que fue decir, ¿no? Queremos hacer este programa o con este tema, y mucha gente queriendo hablarlo, ¿no? Sí. O sea, una necesidad importante, notamos eso, ¿no? Una necesidad importante como de querer transmitir lo que estaban viviendo en sus en estas aplicaciones, ¿no? Sí. Porque, Joaquín, ¿tú cuándo empezaste la investigación? Empecé en 2018, que ahí publiqué 2 papers sobre Tinder, bueno, y cómo los jóvenes se conectan vía estas nuevas herramientas, y propiamente el proyecto del libro, que lo tengo ahí de fondo, en 2020, un mes antes de la pandemia, así que fueron 5 años de investigación, mucha observación, análisis de los datos, de las bios, y del estado de la cuestión. También traté de leer todo lo que pude y ver también todo lo que pude en internet sobre el tema, y así que mezclé un poco así de cosas pop y de realities que fui viendo, y cito algunas frases, epígrafes también de canciones, películas, y bueno, y mucho trabajo de campo digital, pero más clásico, de entrevistas y observaciones. Y antes había hecho mis tesis de posgrado sobre cómo usan Facebook los adolescentes de sectores populares. Así que ahí vi cómo gestionan sus vínculos de amistad, cómo arman pareja, cómo se presentan, cómo arman ahí su identidad digital en Facebook en 2010-2015, cuando Facebook se usaba más. Después un poco hubo un traspaso a Instagram. Sí. Si quieren les leo una bio de Tinder de una chica de 32 años que usa acá en el libro, que dice: creo que la vida con amistades es una trinchera de amor pansexual y poliamorosa, las P prohibidas. Pansexual no significa que me excite el pan,
no me importa si sos mujer, varón o lo que sea. El acuerdo depende de cada historia. Bueno, nada, creo que habla de que muchos hoy, ante lo que en muchos casos vivieron sus madres, sus abuelas, que vivieron un vínculo con su pareja desde los 20 años hasta su muerte, hoy muchas personas quieren explorar y son muy celosas de su autonomía, ¿no? Entonces, bueno, y para esto de explorar, de buscar, de buscar gente de distintos géneros, orientaciones, países, etnias, etcétera, cuando uno viaja, bueno, para todo eso las apps son muy prácticas. Pero sí, como sabemos, en muchos casos para la búsqueda de una pareja estable con proyectos más del siglo XX, como de familia tradicional, ahí muchos encuentran dificultades. Pero bueno, sí, un poco, perdón, por la exigencia que tenemos tanto de la performance visual en las redes como la performance sexual que tenemos por la influencia del porno desde 2010 y por los feminismos que también han elevado la vara con demandas justas, pero que bueno, muchos varones están desencajados o desorientados, como sabemos, ante las mayores demandas y expectativas afectivas que tiene el mundo contemporáneo con nuestro género, que son demandas que eran muy, muy válidas y justas, pero bueno, dado que fuimos criados muchos en el siglo XX, o con padres y pares más criados a la antigua, digamos, nos cuesta estar a la altura de la expectativa de construcción deseada por muchas de nuestras parejas o muchas mujeres con las que nos cruzamos en redes, en apps, o donde sea. Sí. Van a tener que estudiar. Sí. Estudiar, bueno, ponerse las pilas. En el caso de otros varones, sí es parte de estudiar, leer. En mi caso, que como se ve en mi biblioteca, bueno, no sé si se llega a ver, pero tengo varios libros de Judith Butler, Preciado, etcétera. Leí bastante, bueno, por mi trabajo, por mi tema, pero saber las cosas no implica poder hacerlas cuerpo, ¿no? La práctica. Por ejemplo, yo sé que tengo que ser más afectuoso, expresivo, escuchar, etcétera, pero bueno, no siempre sale, ¿no? Porque uno está criado en el molde de género varón y cuesta salir de ese molde. Pero bueno, es un buen desafío que tenemos todos los varones en el siglo XXI. Sí, sí. No, y después otras personas que las criaron en ser súper afectivas, ser súper cuidadoras y tal, como tener empezar a recortar un poquito más, ¿no? esos aspectos, ¿no? Bueno, vamos a ir dándole forma al final, a este final del No Somos Bots del capítulo 2, que ya tenemos el 2, de citas con pantallas que decidimos llamar. Bueno, un poco para cerrar también, si hay alguna idea, comentario que quieran compartir, o ya creo que lo dijimos todo. O no, o hay mucho para estudiar. No sé, tendrá que venir también aquí una crisis para que volvamos a encontrarnos físicamente. Sí. No, esperemos también que al final el tema es todo mucho más complejo, ¿no? Más allá de las aplicaciones, se está reconfigurando todas las relaciones, la sociedad y bueno, que no perdamos el contacto físico, que no tenga que venir aquí una crisis para reconfigurar este contacto físico. O seremos otro tipo de cuerpos también. Que muchas gracias, Joaquín, todo el tiempo que nos dedicaste hoy, te agradecemos infinitamente y un placer, la verdad. Gracias a ustedes. Bueno, un placer, gracias, que estén bien. Muchas gracias por estar. Y desde aquí agradecemos también la participación de Lexi Coren,
estuvo grabada, pero estuvo ahí. Eva Cires Echeverry, nuestra compañera, Joana, por supuesto, Cris de los controles, que le mandamos un abrazo gigante y la apachuchamos. Se cortó. Le damos un abrazo y la apachuchamos, y decirles que el próximo programa estamos barajando la posibilidad de hablar sobre las campañas políticas en internet. Si quieren escribirnos con propuestas, testimonios, comentarios, pueden hacerlo al correo de conoce@paseosetnográficos.com. Antes de despedirnos, queremos mencionar también que la música que escucharon ahí de A Trozos ha sido descargada de Pixabay con licencias Creative Commons de los autores Rocot y Shanks Beat. Este podcast ha sido creado con licencia que es CC by Creative Commons Share Alike. Así que muchas gracias y la sintonía final. Esto es todo por hoy en No Somos Bots. Agradecemos el espacio en Radio Canodgom y los controles técnicos de Cris Blasco. Muchas gracias también las colaboraciones que hemos tenido de integrantes del Institut Català d'Antropología y la Red Latinoamericana de Antropología Digital. Idea y producción de Andrea Krogman. Recuerden, don't panic, paseen por internet con los pies en la tierra. Chao.